Tengan todos ustedes muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos del canal y este es su programa 5 y 1. Hoy vamos a hacer un programa, creo que puede ser muy interesante y sobre todo muy importante. Vamos a hablar lo que se ha puesto en escena durante muchas semanas, que es la necesidad de un diálogo nacional. ¿Es esto posible? Nos estamos acercando a esa realidad del diálogo desde un punto de vista correcto, académico y es correspondiente con todo lo que hemos evolucionado desde los griegos hasta ahorita para esa técnica comunicacional que se llama diálogo. Hoy vamos a hacer una revisión de esto y viene porque es muy importante, comenzando desde el diálogo interno, ese diálogo que cada quien tiene consigo mismo, y hasta el diálogo de naciones, ese diálogo inclusive entre bloques, pasando diálogo familiar, diálogo de pareja, diálogo institucional, diálogo entre diferentes elementos de poder. Hoy vamos a revisar lo que es el diálogo. Y lo primero que vamos a hacer es que no es un diálogo, para llamar la atención de ustedes. Un diálogo no es una conversación. Y entonces, ¿qué es una conversación? Una conversación es una comunicación, por lo general fortuita, por lo general no estructurada, es decir, no lleva un orden, no lleva una finalidad, en la cual, porque no hay agenda, se van desde puntos diferentes. Se comienza a hablar probablemente de alguna cosa y se termina en un tema completamente diferente. Esto sería una conversación. Las conversaciones pueden ser muy agradables si la gente o la personalidad tiene con qué conversar, datos que aportar, y realmente es uno de los placeres del mundo. Lo otro es que el diálogo no es una entrevista, y menos aún un interrogatorio. Y esto es, ¿qué es entonces una entrevista o un interrogatorio? Diferentes niveles, por supuesto. Es la búsqueda de información. En el diálogo no se está buscando información desde un punto de vista de una personalidad de la otra personalidad. Entonces el diálogo tampoco es una conversación. El diálogo tampoco es un debate. Y esto es bien interesante porque lo que la mayoría de la gente puede decir que el diálogo no pasa de ser un debate. Un debate es una comunicación en la cual la personalidad o las personalidades se confrontan para buscar ganar esa comunicación o el punto de vista. En los debates probablemente vamos a ver que los debates mejores son cuando antes del debate ha existido, se ha dado un diálogo. Y tampoco el diálogo es un monólogo, es decir, no es una exposición de alguien y que la otra gente escuche. Lo interesante de los medios masivos de comunicación muy nuevos es cuando hay lo que se llama la respuesta comunicacional y que se puede hacer con una conversación, un debate, pero el diálogo realmente se logra cuando se dan las siguientes condiciones. El diálogo siempre busca la verdad. Es decir, en la vida humana yo no soy dueño de la verdad absoluta. También dudo que mucha gente, casi todos los seres humanos, no tenemos la verdad absoluta. Hay verdades, y verdades que se pueden compartir desde cualquier paradigma. Es decir, se pueden compartir desde el punto de vista filosófico, que interpreta los por qué pasan las cosas. También se puede hablar desde el punto de vista científico, que es una verdad mayormente aceptada por nuestras sociedades actuales, y hay inclusive verdades metafísicas que no tienen comprobación por los momentos, pero que en algún momento la gente piensa que se pueda probar. Esto es importante porque cuando nosotros nos vamos a un diálogo es entonces la finalidad prioritaria es la búsqueda de la verdad. No es lucirme yo para ganarle al otro, es buscar la verdad. Probablemente mucha gente, la gente dialogante, es una gente que sabe cómo llegarle al otro, cómo llegar la verdad al otro, respetando profundamente y algo muy humilde y algo que es partir de que yo no soy dueño de la verdad absoluta o que soy dueño de una determinada verdad y que otra gente, otros grupos pueden tener verdades. Esto es realmente
algo difícil de conseguir, y ya vamos a analizarlo desde el punto de vista psicológico, quiénes son las personalidades que son capaces de establecer un diálogo. A mí me gustaría dejarles un concepto, es un concepto de un filósofo venezolano, Miguel Martínez Miguelés, y él dice lo siguiente: con el diálogo como instrumento operativo se pretende asimilar o al menos comprender las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y sus puntos de vista, y también desarrollar en un esfuerzo conjunto los métodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que faciliten o permitan la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial compartida. Es decir, el diálogo va a tener como finalidad de la búsqueda de la verdad la creación de ese espacio en el cual las más grandes diferencias no importen tanto, pero sí importen las semejanzas que van a ayudarnos a buscar la verdad. Esto lo repetimos a Miguel Martínez Miguelés, y realmente es algo muy importante. En el segundo segmento del programa de hoy, un programa dedicado al diálogo, vamos a ver cuáles son las características completas de un diálogo, para que usted evalúe si realmente usted dialoga con usted mismo, con su pareja, con su familia, si nuestros líderes son capaces realmente de dialogar o simplemente van a una discusión sin tener muchos puntos que compartir. Ya regresamos aquí en 5 y 1, hoy con el tema del diálogo. Ya regresamos. También con un punto de vista muy práctico para que revisemos si lo que generalmente la gente, inclusive los comunicadores, los políticos, la gente muy interesada en esa comunicación humana, utilizamos el diálogo en toda su riqueza y en toda su profundidad. En el segmento anterior hablábamos de lo que era el diálogo, ahora vamos a estructurar una serie de características básicas que tiene que tener todo diálogo para ser considerado como tal. Lo primero que decíamos es que el diálogo debe ser la búsqueda de la verdad, es decir, no es un debate, no es que yo con la retórica logre confundir y enredar al otro para yo triunfar y que mi verdad, mi punto de vista prevalezca. Eso no es el fin del diálogo. Todo diálogo es una experiencia, y ojalá logre explicarme bien, es una experiencia hecha desde el afecto, desde la creencia en otro. Un diálogo con alguien en el cual no se crea y que se desprecie de antemano es un mal diálogo. La experiencia del diálogo debe ser, y ojalá me entiendan bien, una experiencia amorosa, amorosa en el sentido de que la emoción fundamental sea constructiva en la idea de estar creciendo y haciendo crecer a la otra parte con la exposición. Pueden ser muy duras las verdades que uno tenga y que se quieran compartir. Pueden ser también muy diferentes, y eso va a terminar a enriquecer mucho el diálogo si se puede hacer. El otro es, y tema básico, y es una característica básica, es que el diálogo debe hacerse sobre un tema específico. Inclusive hay mucha gente muy especializada que trabaja cuando hay diálogos importantes para notar cuando la gente se está desviando del tema fundamental, de esa búsqueda de verdad en una determinada área, para volver al tema. Eso es importante. Un diálogo con muchos temas deja de ser diálogo. El otro es que no acepta relaciones de poder. Ir a un diálogo con todo el poder del mundo y que la otra parte no tenga poder, ya es una verdad grandemente condicionada por todo lo que significa el ejercicio del poder. Un diálogo, por ejemplo, entre padre e hijos, es un diálogo en el cual el padre debe, por supuesto, mantener su autoridad, pero debe mostrarse abierto y no demostrar que eso es así porque yo pienso que es así, sino abierto por completo, y esto quizás es una de las cosas más difíciles de lograr en un diálogo. Lo ideal es que el diálogo, por otra parte,
no se realice en espacios que pertenezcan a una u otra parte, sino que se den en espacios neutros. Esto es bien importante y esto lo vemos mucho en terapia de pareja, en donde ese ambiente debe ser neutro. Si es un ambiente que sea evidencia de poder de una de las partes, deja de ser importante. Tampoco es que nunca se da